¿Sabías que la trata de personas es un problema muy latente en nuestra sociedad, que afecta especialmente a las mujeres que se encuentran en situación de movilidad humana? En este foro Todos Migramos, la abogada del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Indoamérica, María Elena Castillo, aborda este tema así como sus causas y sus efectos en nuestra sociedad y en el tráfico ilícito de migrantes. Muchísimas gracias a ustedes, a la Fundación, gracias por apoyarnos siempre en todos estos eventos académicos que nos permiten reflexionar. De acuerdo al Índice Global de Esclavitud, existen en el mundo alrededor de 45.8 millones de personas. En la actualidad, en esta época, ¿sí? En pleno siglo XXI, personas que viven bajo un régimen de esclavitud moderna, increíble pero cierto, ¿no? Habíamos pensado que la esclavitud, de cierta forma se abolió completamente, pero esto no es así. Existe este fenómeno de la trata que es concebido como el fenómeno de la esclavitud moderna, la esclavitud del siglo XXI, presente, más vigente que nunca en el mundo, no solo en el Ecuador, no a nivel solamente de América Latina, sino a nivel mundial. 1 de cada 20 personas víctimas de trata o víctimas de este fenómeno, solamente una es identificada. Hablábamos, ¿no? Y decíamos que es un fenómeno que se encuentra presente en el mundo. Exactamente 142 países que representan un altísimo porcentaje de la población mundial se encuentran afectados por el fenómeno de la trata de seres humanos de manera especial. Y cuando hablamos de trata de seres humanos, nos estamos refiriendo a lo que es la esclavitud moderna, ¿no? Esclavitud moderna. Y cuando hablamos de la esclavitud moderna, ¿a qué nos referimos con la esclavitud moderna, no? Y decimos, es importante remontarnos, ¿no? A los datos y hechos históricos. Sabemos que la esclavitud ha existido en diferentes formas desde la antigüedad. Y a pesar de que es ilegal en la mayoría de los países, esta lacra mundial de la esclavitud persiste a nivel mundial y de formas muy variadas, muy distintas y muy complejas. Según habíamos dado ya los datos, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje aproximado de personas que efectivamente, a la presente fecha, es víctima de este fenómeno, ¿no? El término de esclavitud moderna o la esclavitud del siglo XXI, es un concepto que incluye a la trata de seres humanos bajo todas y cada una de sus modalidades. Vamos a ver cómo este fenómeno puede presentarse bajo varias modalidades. Es en virtud de esto que a este fenómeno se lo conoce como un delito o como un fenómeno camaleónico, porque puede presentarse bajo distintas y muy diversas y muy variadas modalidades. Es importante analizar, y a continuación es lo que vamos a hacer, analizar un poquito la normativa, ¿sí? Tanto a nivel mundial referente para combatir, para prevenir y para sancionar a quienes cometen el delito de trata de seres humanos, tanto a nivel mundial como a nivel de nuestro país, a nivel del Ecuador. En ese sentido, es muy importante y siempre que nosotros discutemos y siempre que se hable de trata de personas, es importante que nos remitamos al famoso protocolo de Palermo, ¿sí? Siempre que escuchemos trata de seres humanos, trata de personas, nos estaremos refiriendo y haremos mención a lo que es el protocolo de Palermo, donde finalmente, luego de tanta lucha, se decidió, ¿sí? Países del mundo, hubo un consenso importante en el sentido de ¿qué? En el sentido de efectivamente, consolidar en un solo documento, en un protocolo, por todas aquellas directrices importantes enfocadas a la prevención, al tratamiento, también a tipificar y a definir lo que es este fenómeno llamado la trata de personas o la trata de seres humanos, ¿no? Muy bien, en ese sentido, el protocolo de Palermo, ¿sí? En el año 2000 es que se emite este famoso protocolo de Palermo, es muy orientador y sirve de mucha orientación para los estados parte, para los estados que ratifican y ratificaron este protocolo. ¿En el sentido de qué? Porque es orientador, en el sentido de que, nos está pidiendo, nos está solicitando y nos está comprometiendo a todos los estados parte, a armonizar nuestra normativa interna a la normativa y a los lineamientos establecidos en el protocolo de Palermo.
En ese sentido, pues el Ecuador ratifica el Protocolo de Palermo en el año 2003, donde es importante tener en cuenta, pues, y analizar un poquito lo que establecía nuestra Constitución de 1998, donde claramente cuando se hablaba de los derechos civiles, donde se abordaban los derechos de libertad, se establecía con toda claridad el hecho de la importancia y lo importante de la importancia, pues, y se garantizaba el derecho a la libertad de las personas, donde se tenía prohibido todo tipo de esclavitud, todo tipo de servidumbre y también, pues, se prohibía el tráfico ilícito de personas. En muchas de nuestras provincias donde efectivamente se evidencia que las personas son reclutadas. Es muy común ver en las provincias de la Sierra, como Chimborazo, provincia de Bolívar, donde efectivamente los niños y adolescentes son captados para la mendicidad, ¿verdad? La mendicidad efectivamente son captados en provincias como Chimborazo, que es súper común, para llevarlos a las provincias como Pichincha, ¿sí? Y efectivamente someterlos a este tipo de explotación bajo la modalidad de la mendicidad. De acuerdo a las estadísticas, a los estudios realizados, pues evidentemente la trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual es una de las modalidades más comunes a nivel nacional a la presente fecha, seguida por la trata bajo la modalidad de explotación laboral. Modalidad de trata bajo la explotación sexual es una de las porcentajes más altos, ¿sí? Otro aspecto importante y otra modalidad que se destaca es, pues, la trata bajo la modalidad de explotación laboral. Luego, evidentemente, tenemos las demás modalidades, donde tenemos la adopción ilegal de niños, niñas, adolescentes, donde tenemos también lo que es también, y decíamos, ¿no?, la explotación para realizar actividades delictivas, los matrimonios forzados, etcétera, pero la mendicidad, pero se destaca la trata bajo la modalidad de explotación sexual y la trata también bajo la modalidad de explotación laboral. El Estado es el responsable, en primer lugar, y se puede hacer mucho desde el Estado, se puede hacer muchísimo desde el Estado, y más que y efectivamente, el hecho de castigar es perfecto, se tiene que castigar al momento en que se evidencia, ¿sí?, que una persona ha cometido este delito, quien ha incurrido en esta conducta tiene que ser sancionada con el rigor de la ley, pero no solamente es la sanción, ¿sí? No solamente es la sanción, que puede ser una de las cadenas, uno de los eslabones de esta cadena, sino también el poder atender a la víctima, el poder asistir a la víctima, ¿sí? El poder atenderla, el poder asistirla, el que se pueda reparar de cierta forma el daño que se le ha hecho, ¿no? Las víctimas de trata identificadas principalmente hemos hablado, ¿no? Mujeres, niñas, niños, adolescentes, pero cada vez más se ve, y esto es muy frecuente, que los hombres también sean víctimas del delito de trata. Aparentemente, esto no hace mucho tiempo, esto no sucedía recientemente, pero sí, a medida que pasa el tiempo, los varones también son sujetos del delito de trata de seres humanos bajo las modalidades de explotación sexual y especialmente también lo que es la explotación laboral. Si nosotros pensamos un poquito y analizamos estos datos respecto de las regiones, costa, sierra, Amazonía, pues la costa, efectivamente, donde más casos de víctimas de trata se han reportado han sido en la costa ecuatoriana, luego en la sierra, donde las mujeres han sido las víctimas más frecuentes, ¿no? Acá también tenemos, pues, un registro de trata de personas de acuerdo a las provincias, donde decíamos, pues, evidentemente, provincias como Pichincha, como Guayas, niveles altísimos, donde se han registrado, pues, las víctimas de este delito. Eso también es importante, pues, y ante todo, pues, saber y conocer, pues, que se puede denunciar este delito, ¿no? Se puede denunciar este delito. Al 1-800 delito, ¿no? En algún momento hubo una campaña importante donde se hacía mucho énfasis en el 1-800 delito, donde si conocemos, donde si alguien es víctima de este delito, pues pueda denunciar, ¿no? Pueda denunciar. Esto es importante. Como algunas reflexiones respecto a lo que hemos venido conversando, pues podemos decir que los jueces, fiscales, operadores de justicia, docentes, comunidad en general, tenemos que estar sensibilizados y conocer sobre este fenómeno, ¿no? A veces, como decíamos, estas conductas pues se las naturalizan, ¿no?
Se ve niños, niñas, adolescentes en situación de mendicidad y como que nos parece normal. No nos ponemos a pensar qué puede haber detrás de todo eso, ¿no? Una red de trata que está explotando a la persona. Entonces, el que nos sensibilicemos como sociedad, el que existan profesionales, juristas, jueces, fiscales, docentes, futuros abogados capacitados sobre el tema es muy importante. El penalizar a la demanda, lo habíamos dicho, el pensar en prevención. Muchas gracias por este espacio. Esperamos poder colaborar en el futuro y que les vaya excelente. Muchísimas gracias, María Elena. Ha sido un gusto. A ustedes, muchísimas gracias. A todos ustedes, un saludo cordial y un abrazo para todos. Gracias. Seguiremos tratando este tema y más con respecto a la movilidad humana en más foros Todos Migramos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @todosmigramos o en nuestra página web como www.todosmigramos.com.